UNED Derecho, videoclase. Hola, soy Ana María Marcos del Cano, la coordinadora de la asignatura de Teoría del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNED, y les voy a explicar en esta presentación el contenido de la asignatura de Teoría del Derecho y también unas breves indicaciones de cómo hay que afrontar el estudio de la asignatura y también el comentario de texto que es necesario realizar en el examen para aprobar la asignatura. Previamente a empezar con el contenido de la asignatura, siempre les digo a los estudiantes que cuando eligen la carrera de Derecho como su formación, esperan encontrar en las primeras asignaturas pues artículos, sentencias, instrumentos que ya les permitan dirimir los conflictos jurídicos que se pueden provocar en la sociedad. Pero evidentemente en las asignaturas, sobre todo las de primero y en esta en concreto, no nos vamos a encontrar con eso, no vamos a estudiar artículos ni vamos a estudiar sentencias, sino que vamos a iniciarnos en lo más abstracto del derecho, es decir, en lo que fundamenta el derecho, fundamenta las normas y en lo que son las normas en sí. De esta manera, esta asignatura, que en un primer momento puede parecer muy abstracta, por filosófica, y por ello también requiere un esfuerzo por parte del alumno adicional, nos vamos a encontrar con una serie de instrumentos que nos van a servir posteriormente en la carrera para conocer qué es el derecho en sí, y es una asignatura, diría yo, transversal, que nos va a permitir lo que en otras asignaturas más propias de derecho positivo, pues solo vamos a encontrar lo específico de esas materias. En cambio, Teoría del Derecho nos va a dar una base abstracta, pero fundamentada, de lo que van a ser las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico y también las funciones sociales que el derecho establece en toda sociedad. Para empezar, les diré que la teoría del derecho forma parte de lo que es la filosofía del derecho, que es más amplia. Como saben todos ustedes, la filosofía del derecho como disciplina se crea en el siglo XIX con el boom del positivismo, que afecta no solamente a las ciencias humanas, sino fundamentalmente a las ciencias naturales, y que se va a producir el trasvase del método de las ciencias naturales a lo que son las ciencias humanas y sociales. Y ahí se crea, como digo, la filosofía del derecho como disciplina propia. Pero la reflexión acerca del derecho ha ocurrido desde que el hombre ha comenzado a pensar y ha comenzado a ver la realidad y a preguntarse por ella. Así, los filósofos del derecho más importantes se puede decir que son Platón, Aristóteles. En ellos encontramos las más importantes reflexiones acerca de la ley, acerca de la justicia, acerca del Estado, acerca de las formas de organización jurídico-política. Por ello es importante que siempre tengamos una mirada histórica acerca de lo que otros han dicho acerca de la filosofía del derecho, es decir, ¿qué es lo que fundamenta el derecho? ¿Por qué tenemos que pensar acerca de las normas que tenemos que obedecer? ¿Cuáles son las formas de organización jurídico-política que existen hoy, pero que han surgido en un momento histórico determinado y que, por supuesto, sobre todo en una época de cambio como es la que estamos viviendo ahora, van a cambiar y van a modificarse? Y no sin nosotros, sino que vamos a ser los juristas, los que estamos dedicados a trabajar sobre estas cuestiones, los que empecemos a hacer unas mimbres para poder elaborar entre todos una nueva forma de organización jurídico-política para el futuro. Bien, pues la teoría del derecho forma parte de lo que es la filosofía del derecho, es decir, de lo que es la reflexión acerca del derecho. Y tiene, como digo, la filosofía del derecho tres partes: la teoría del derecho propiamente dicha, la teoría de la justicia, que vamos a ver ahora también en qué consiste, y la teoría del conocimiento jurídico. En estas tres partes va a consistir el programa de la asignatura que ahora les estamos presentando. ¿Qué es la teoría del derecho? La teoría del derecho se pregunta no ya por la esencia, como en otro tiempo pudo ser, del derecho, sino por el modo de ser del derecho. ¿Qué es el derecho? Y para ello vamos a dedicar 4 unidades didácticas con bastantes lecciones, que son las primeras lecciones de esta asignatura.
Aquí en estas 4 primeras unidades didácticas vamos a llegar al concepto del derecho a través de sus definiciones más importantes, sus dimensiones, sus elementos constituyentes y las relaciones con las demás normas que configuran el grupo social al que regula. Estas 4 primeras unidades didácticas del programa nos van a introducir en lo que es el derecho de una manera genérica y ustedes van a poder darse cuenta de cómo en su vivir diario las normas jurídicas están totalmente presentes, pero no solamente las normas jurídicas, sino también los usos sociales, las normas morales, las normas religiosas, poderes, el poder estatal, los poderes sociales, los poderes políticos, los poderes económicos, y en ese magma que forma toda la sociedad, ahí están las normas jurídicas. Por eso es importante que vayamos deslindando qué características tienen las normas jurídicas para que ustedes las puedan identificar en la vida cotidiana. Por eso vamos a empezar primero con una definición básica del concepto de derecho. La tridimensionalidad del derecho es muy importante. El derecho en sí es un hecho social que está influyendo en las relaciones sociales, es una norma porque es un mandato, obliga siempre a su cumplimiento y además es un valor, porque el derecho al mandar una conducta o un comportamiento está haciendo una preferencia por una conducta u otra. Por lo tanto, hay un valor detrás de toda norma jurídica. Una vez visto esto, vamos a adentrarnos en la vida social y cómo está plagada de pautas de comportamiento, de normas de conducta, y vamos a ver y vamos a pensar cuál es el fundamento de estas normas, a qué nos llevan estas normas, desde dónde se han realizado, por qué hacemos lo que hacemos. Desde cada mañana que nos levantamos, ¿qué estamos cumpliendo? Estamos cumpliendo normas propias, que serían las normas morales que nosotros nos damos a nosotros mismos, estamos cumpliendo normas sociales que nos han impuesto pues, por la tradición, por lo que se lleva, por la cultura, por la sociedad en la que vivimos, o estamos cumpliendo normas jurídicas, por ejemplo, cuando vamos conduciendo con el coche, tenemos que ir a una velocidad determinada, eso es una norma jurídica impuesta por el Estado. Y vamos a ver también en esta primera parte las funciones sociales del derecho. Son muy importantes, no solamente como control social, sino también como promoción de determinadas conductas, de determinados valores, también como resolución de determinados conflictos, aunque nunca se acaban de resolver los conflictos, pero sí que es un mediador importante en la resolución de los conflictos en la sociedad. Y por último vamos a ver las relaciones entre derecho, poder y Estado. Evidentemente el derecho es creado por el Estado, pero ¿es el Estado realmente quien lo crea o hay poderes detrás que pueden crear ese derecho de alguna manera? Una vez visto eso y tener una panorámica general de lo que es ya el derecho dentro del grupo social, nos vamos a internar ya en lo que es propiamente el sistema jurídico y para ello vamos a coger el primer elemento fundamental que es la norma jurídica y vamos a ver cómo nacen, cómo surgen, cuáles son las fuentes de las normas jurídicas, las fuentes formales, es decir, la forma que puede tener el derecho, pues pensemos, por ejemplo, que no es lo mismo una ley, que un real decreto, que la Constitución, que es la Grundnorm, ¿no? la norma fundamental de nuestro Estado de Derecho, y vamos a ver también cuál es la naturaleza y la estructura de las normas, qué estructura tiene una norma jurídica, que eso lo vamos a ver también en distintas asignaturas de la carrera, derecho mercantil, derecho penal, derecho civil, pero siempre esa estructura va a estar presente. Al igual que vemos la naturaleza y la estructura de las normas, vamos a ver que es un mandato, es decir, que obliga, vamos a ver también la diversidad de las normas jurídicas que hay. Evidentemente, el ordenamiento jurídico se compone de una gran diversidad de normas y estas normas se clasifican en distintas clasificaciones teniendo en cuenta los distintos criterios. Pues quién es el órgano que crea esa norma, cuál es el ámbito de aplicación de la misma, qué contenido material tiene, etc. Y así nos vamos haciendo ya una idea de cuál es el inmenso mar de las normas jurídicas a las que nos vamos a dedicar durante los próximos años de nuestra carrera en Derecho. Y por último, la concepción sistemática del derecho y el ordenamiento jurídico, muy importante, es decir,
Este magma que acabamos de decir como normas del ordenamiento jurídico no están lanzadas sin ningún criterio, sino que dentro del propio sistema del ordenamiento jurídico hay mecanismos de integración de las lagunas jurídicas, hay mecanismos de plenitud del ordenamiento jurídico, de tal manera que cuando se produce una situación real, un hecho real, podamos tener una norma para poder aplicarla a ese caso concreto. Bien, y en la unidad didáctica tercera vamos a introducirnos también en otros conceptos jurídicos fundamentales, como son el principio, la regla, la ley. Es decir, en el derecho, para aplicarlo, no solamente vamos a tener que echar mano de las leyes que estén escritas, sino también de muchos principios, que también muchos están escritos, pero también muchos hay implícitos y que nos van a ayudar a la hora de resolver las cuestiones, porque las leyes se tienen que engarzar para aplicarlas entre sí mismas por medio de principios, los principios llamados de principios generales del derecho, las reglas, las leyes, etc. También vamos a conocer algunos conceptos básicos como qué es la persona, qué es la personalidad jurídica, la capacidad de obrar y la capacidad jurídica. Y el derecho subjetivo y deber jurídico. Importante estas situaciones porque cada derecho subjetivo, la otra cara de la moneda va a ser un deber jurídico. ¿Y cuál es el fundamento del derecho subjetivo? Es decir, ¿qué protege la norma? Protege un bien jurídico, protege un interés jurídico en una cosa o protege una posición jurídica de una persona determinada. Bien, pues todas estas cuestiones también las vamos a ver en la unidad didáctica tercera y en otros conceptos jurídicos fundamentales estudiaremos lo que es la sanción, tan importante, por ejemplo, en el concepto de ilícito penal, o vamos también a trabajar en estos conceptos jurídicos fundamentales con lo que es la relación jurídica o el estatus de negocio jurídico, etcétera. La unidad didáctica cuarta también va a ser propiamente de teoría del derecho y aquí nos vamos a centrar en cuál es el proceso y la aplicación del derecho y la interpretación de las normas jurídicas. Es muy importante a la hora de ser un buen jurista saber interpretar las normas jurídicas, interpretarlas de acuerdo con la ley, de acuerdo con la letra, pero sobre todo de acuerdo con el contexto social al que va dirigida esa norma y teniendo en cuenta también los valores de justicia que todo derecho debe intentar conseguir. Por eso es muy importante conocer los métodos de interpretación, pero también es muy importante que el estudiante tenga en su cabeza que la letra de la ley no es una letra muerta, sino que tiene que interactuar con la relación social a la que va dirigida. El segundo bloque de la teoría del derecho, que también entra a formar parte de la filosofía del derecho, como os decía al principio, es la teoría de la justicia, importantísimo. También se denomina axiología jurídica o lo que también denominamos en el programa los problemas del derecho justo. ¿Debe el derecho ser justo o el derecho simplemente es una técnica normativa de resolución de conflictos que no tiene nada que ver con la justicia? Aquí la pregunta es por la legitimidad del derecho. Y ahí lo diferenciamos con la legalidad. Una cosa es el derecho positivo, el que está vigente, y otra cosa es el derecho que debe ser justo. Puede ser que la legalidad coincida con la legitimidad, pero hay muchos estados, como por ejemplo los estados totalitarios, en los que no coincide la legalidad y la legitimidad. Las preguntas que nos hacemos es ¿por qué debemos obedecer el derecho? Que ya se le hacía Antígona, recuerden. ¿Cuál es la base, si la hay, ética que nos obliga a su obediencia? Actualmente estas preguntas se responden sobre todo de acuerdo con los derechos humanos, es decir, para que un Estado de Derecho sea legítimo tiene que respetar tanto en su articulado como después en la aplicación de esas normas los derechos humanos, los derechos fundamentales que están recogidos en las constituciones y también los valores jurídicos. Esto sería como el fondo interpretativo que todo buen jurista tiene que tener delante a la hora de aplicar las normas. Bien. En la unidad didáctica 5 vamos a ver precisamente eso, los problemas del derecho justo, cómo determinar cuándo un derecho es justo, el papel que juegan los valores jurídicos y el protagonista actual por encima de todo, que son los derechos humanos y que están totalmente reconocidos en los ordenamientos jurídicos occidentales. Y por último, hay una última lección que es la teoría del conocimiento jurídico. ¿Es posible conocer el derecho? Para muchos estudiantes se les puede hacer difícil esta pregunta porque evidentemente para ellos es obvia. ¿Cómo va a ser posible conocer el derecho si yo lo que estoy haciendo es estudiando toda una serie de asignaturas en las que estoy estudiando derecho? Pero la pregunta va más allá. ¿Es posible hacer ciencia del derecho?
¿Existen saberes jurídicos propios en la actualidad? ¿Cuáles son? Y este va a ser el objeto de la unidad didáctica sexta, la lección 17. Vamos a ver la diversificación sistemática del conocimiento jurídico. Ahí vamos a estudiar las distintas ciencias que están surgiendo para abordar el estudio del derecho desde otras perspectivas. Por ejemplo, la sociología del derecho, la psicología jurídica, la historia del derecho, que van a tener una repercusión muy importante a la hora de adentrarnos en lo que es el derecho en sí y, sobre todo, en el primer caso, las influencias entre el derecho y la sociedad y cómo va cambiando el derecho al ritmo que va cambiando la sociedad. Bien, dicho esto, sería el completo mapa de lo que vamos a estudiar en la teoría del derecho. Les voy a dar unas indicaciones para el estudio. Los exámenes están ahí, siempre el alumno estudia con un objetivo, que es aprobar el examen, aunque evidentemente los profesores intentamos que profundice más en algunas otras cuestiones, pero evidentemente para estudiar esta asignatura, a diferencia de otras muchas en la carrera de Derecho, no hay que memorizar. Hay algunas cuestiones que hay que memorizarlas, pero eso no es lo prioritario. El método es realizar un estudio comprensivo, intentando interiorizar lo que se está estudiando, porque es algo muy abstracto que el individuo, en este caso el estudiante, tiene que hacerlo suyo para poder después expresarlo con sus propias palabras y argumentarlo. Así les pongo que es necesario realizar un estudio comprensivo, que es necesario estudiar comprendiendo y no pasar al siguiente epígrafe sin haber entendido lo previo, entrar en la argumentación de la cuestión que se está tratando, intentar explicárselo a alguien, porque es verdad que nosotros no sabemos lo que estamos diciendo hasta que no lo hacemos nuestro y somos capaces de explicárselo a otro. Y esta asignatura precisamente es muy importante, que no solamente se aprendan palabras y palabras, sino que esas palabras se hagan propias y que se intenten explicar con el propio lenguaje, que es verdad que es un poco más técnico que el que venimos acostumbrados a utilizar, pero que poco a poco lo vayamos interiorizando, porque eso les va a dar una comprensión del derecho mucho más amplia. Y también hay una técnica que es importante, que es extraer lo fundamental de cada tema, extraer las 3 ideas importantes y a partir de ahí desarrollarlas con su propio lenguaje. También realizar los ejercicios de autoevaluación que vienen en cada tema será muy importante para ustedes. Las indicaciones para el comentario de texto. Siempre queremos que el examen no sea una mera reproducción de aquello que nosotros hemos puesto en los manuales, sino que haya también algo que el alumno haya elaborado por sí mismo. Por lo tanto, ponemos siempre un comentario de texto y aquí tiene que identificar el tema al que se refiere propiamente el texto, extraer las ideas fundamentales de ese texto que nosotros le damos, exponer el marco teórico en el que se inscribe lo que le hemos dado y en relación siempre con el programa de la asignatura, es decir, hay que relacionarlo y asociarlo con otros temas anexos estudiados para que así también nosotros no sea simplemente un comentario de texto con una opinión personal, sino que también sea un comentario con una opinión fundada acerca de lo que le queremos pedir en el examen. Sin más, les recuerdo que tienen a su disposición las videoclases que están colgadas en el curso virtual, los foros para hacer las preguntas que estimen necesarias y por mi parte nada más. Muchas gracias.